en medio de esas y otras, las 7 naciones, a conquistar 7 cosas que Cristo es digno de recibir, que también lo dice Apocalipsis. Y hemos dicho, vamos a ir viendo una, lo hemos percibido así, para cada año, de lo que el Señor nos ha estado hablando. Ya hemos pasado por las 2 primeras, y en este año nos compete la tercera de cada una de esas listas. Y está en esta tercera de Proverbios, que se encuentra en Proverbios 6, 16 al 18, habla de que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y de una lista donde dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, que ya los hemos visto, están en la página de YouTube, la pueden buscar, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Estamos en la siguiente diapositiva por si los de cabina nos ayudan a seguirnos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que dice la Escritura que el Señor aborrece. Si vamos a la siguiente, ese aborrecer es odiar, detestar, rechazar. Acá adelante ya estamos en la siguiente. En cabina están atrasados. Les está llegando el audio un minuto después. Muy bien. Aborrecer, odiar, detestar, rechazar. Y dice que le abominan su alma. Que abomina su alma. Abominar es algo que es repugnante, algo impuro, algo asqueroso. O sea que podríamos leerlo: 6 cosas aborrece, 6 cosas odia, 6 cosas detesta, 6 cosas rechaza Jehová, y aún 7 abomina, le repugnan, asquean su alma. Y si da esta lista de 7 cosas que lo asquean a aquel que amamos, ¿no será importante nosotros como iglesia tener presente estas 7 cosas para no caer en ellas? Dado que son cosas que el Señor, la palabra que utiliza es demasiado fuerte, le asquean su alma. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Entonces nos vamos a concentrar en la tercera de estas cosas, que es las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuánto conoce nuestro país del derramamiento de sangre? Durante siglos, desde la conquista, durante décadas, durante todo el siglo anterior, continuamos durante este siglo con derramamientos de sangre, tanto que tiene que morir una figura muy reconocida e importante para que medio nos haga mella en el corazón. ¿Cuántos líderes mueren cada año? ¿Cuántos alcaldes en municipios recónditos de nuestro país? ¿Cuántos funcionarios públicos? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas siendo robadas, asesinadas? El sicariato es algo que conocemos en nuestra nación, al punto que es tan común que se vuelve ruido. Y escuchamos otro derramamiento de sangre. ¡Qué embarrada! Tiene que ser como una invasión en un pueblo, como pasó hace unos meses, ¿no? El año pasado y demás, que ahí sí estuvimos pendientes allá, cerca de la frontera. ¿Qué pasó ahí? Sí, se puso grave la vaina. Pero ya viene un derramamiento de sangre continuo, casi que diario en nuestra nación, y esa sangre llenando la tierra, al punto que ya nos volvemos insensibles. Y es parte de la cultura colombiana. Pero nosotros hemos sido trasladados de este reino, ¿sí?, al reino de la luz del amado Hijo de Cristo. Como hijos de Dios no podemos ser, o no deberíamos, porque podemos, no deberíamos ser indolentes. Pero sinceramente nos volvemos así porque nuestra nación, el pan de cada día, dirían algunos, ¿cierto?, es derramamiento de sangre, derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Al punto que se levantan algunos con cinismo, ¿no? Bueno, ahora como si fue una figura importante, entonces ahora sí importa, pero no les importa lo otro. Toda sangre es valiosa. Toda sangre es valiosa. Y como hablábamos ahorita, ¿no?, la tierra clama. El Señor, cuando Caín mata a Abel, le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Muy interesante lo que aconteció en nuestra nación, ¿cierto? Muy terrible lo que ha acontecido durante décadas, siglos, y lo que continúa aconteciendo. Es una muestra de cómo están los ánimos, es una muestra de una violencia que se ha hecho parte de nuestra nación
Y es una violencia que incluso se ha hecho parte de los hogares de la nación, porque es una nación violenta. Por eso necesitamos de Cristo, pero necesitamos ser transformados, como lo dijo ahorita el hermano Pablo. Tenemos que ser transformados desde las pequeñas cosas hasta las macro, desde las que yo puedo controlar. Manos derramadoras de sangre inocente. Entonces en la siguiente está el significado de cada palabra. Manos, palmas, ¿sí? Derramadoras es derramar, vertir, regar algo. Sangre es sangre, ¿sí? Sangre es sangre. Vida. Y inocente. ¿Qué es inocente? Sin culpa. El Señor aborrece el derramamiento de sangre inocente. Inocente. Muy interesante. Con lo del temblor, con todo, bueno, algunos que les gusta andar un poquito más en el tema profético. ¿Dónde ocurrió el temblor? En la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Párate Bueno, ¿no? ¿Cierto? Porque era una finca que regalaron para allá, era una serie de fincas que habían, empezó un municipio de mucho tiempo. Y muy interesante, Párate Bueno, oficialmente empezó a ser municipio de la Nación de Colombia en 1982. Cuando no saben qué coincidencia, qué presidente estaba en ese momento. ¿Quién? El abuelo de Miguel Turbay. Miguel Uribe Turbay. El abuelo estaba, Julio César Turbay estaba como presidente en el momento en que Párate Bueno fue reconocido, ¿sí?, como un municipio, el departamento y de la nación, oficialmente. Entonces es muy interesante cómo la tierra clama. Y Párate Bueno es un municipio que ha sido reconocido porque logísticamente y militarmente era muy importante. Ahí hubo muchas matanzas, muchos secuestros y demás. Desde la época de la violencia, conservadores, liberales, luego ya con las autodefensas que se levantaron. Y es una región que siempre ha sufrido la desaparición forzosa, el secuestro, el homicidio, mucho derramamiento de sangre en la región. Entonces, como decía la pastora Diana, ¿no? El Señor nos está llamando también la atención, ¿sí?, a reconocer de que el tema de nuestra nación no es que, ahorita de 3 años para acá todo se volvió re malo. Venimos acostumbrándonos a un ruido de fondo y aceptando cosas porque no son tan malas o no nos tocan a nosotros. Bueno, bombardearon la estación de policía, pero fue allá en un municipio alejado de la capital. Y nos volvemos insensibles al clamor y a la sangre derramada de miles de hermanos. Y resulta que el Señor aborrece, sí, el derramamiento de sangre y la sangre inocente. Ahora, cuando pensamos en el derramamiento de sangre, ¿cierto?, de la sangre inocente, pues lo primero que se nos viene a la mente a muchos de nosotros es el tema de un asesinato y de una persona inocente. Roban a un joven por quitarle el celular, lo apuñalan, derraman su sangre, muere. Todo por robarle un celular. Algunos van más allá y dicen, esto tiene que ver con el aborto, porque en el aborto se derrama sangre inocente y el Señor aborrece el derramamiento de sangre inocente. El Señor siempre ha estado preocupado por los desamparados. Por eso le ordena al pueblo de Israel y luego a la iglesia, ustedes cuiden a la viuda, cuiden al huérfano, cuiden al pobre, cuiden al que ha sido desplazado, cuídenlos a ellos, velen por los más necesitados, por aquellos que no tienen alguien alrededor que los pueda ayudar. Entonces, un bebé, ¿cierto?, en el vientre de su madre, ¿quién lo puede ayudar? Si su propia madre lo entrega para ser asesinado. Entonces, esa es una capa de lo que es el derramamiento de sangre inocente. Pero podemos incluso llevarlo un poquito más allá. Cuando un hombre engaña a una mujer, a una virgen, aún si no es virgen, y la engaña, la engatusa, pero cuando es virgen, no hay un derramamiento de sangre en esa primera relación y no planea casarse con ella, está incurriendo en algo que la Biblia llama fornicación y se está derramando sangre inocente. O cuando la mujer, porque también hay casos, ¿no?, es la que logra, ¿sí?,
hacer esto con el joven y demás, casos que han salido, ¿no? De maestras acostándose con los estudiantes, ¿m? Y todo esto que se ve, pero aún en lo que vemos en las relaciones cotidianas, en lo que vemos en nuestros empleos, en oficinas y demás, cómo hay un derramamiento continuo de sangre y no necesariamente por hechos violentos. Puede ser aún por algo tan sencillo como una relación, fornicación, fuera del matrimonio y se está derramando sangre inocente. Pero fuera de eso hay mucho más en capas así, porque eso como que a veces lo coloca muy allá, ¿no? El aborto lo coloca muy allá y tenemos personas que han sido redimidas por el Señor, que han llegado a Cristo y han dicho, ¿cierto? Yo pasé por eso, lo coloqué delante del Señor y demás, y ha habido un arrepentimiento y esa sangre la expresión que utilizamos, se ha levantado. Pero el Señor, como siempre, el Señor Jesucristo hila mucho más profundo. En Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan 3, 14 al 15, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Uy, eso se escaló rápido, ¿no? Ese pasaje pasa de hablar del amor, ¿sí?, a decir que el que aborrece a su hermano es un asesino. Entonces la medida cristiana va más allá del derramamiento físico de sangre, lo incluye. Eso es como lo obvio. O sea, dile a la persona que está a tu lado, obvio. Obvio, el derramamiento de sangre es obvio, sí, que no le agrada al Señor. Pero en Cristo se va mucho más allá porque se va a la fuente. ¿Cómo se llegó a ese derramamiento de sangre? ¿Sí? Y usualmente por una emoción, usualmente porque había un aborrecer. Entonces el Señor va al fondo del asunto, al corazón. Y dice, aquí todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y dile a la persona que está a tu lado, pregunta retórica, ¿no? ¿Aborreces a alguien? Pero así, ¿no? Que no te diga solo, ¿aborreces a alguien? Alguien que lo aborreces, te repugna, y que sea un hermano. Lo que hemos contado, ¿no? En la congregación, que cuando teníamos los dos cultos, eran personas pues con una sinceridad hasta bonita en su proceso, diciendo, es que yo no voy a ese culto porque va tal persona, y tuvimos un roce, entonces prefiero ir al otro culto. Ya no voy a ese grupo de crecimiento porque tuve un roce con esta persona, entonces voy a ir a este otro grupo de crecimiento porque es que para evitar problemas. Para evitar problemas, nos vemos, cuando regrese el Señor nos veremos. Entonces hay que cuidarse porque eso que suena tan natural y normal, claro, en el mundo natural, a nivel espiritual es muy pesado si llega a haber un aborrecimiento en mi corazón. Que es diferente a un disgusto, a una temporada, espérate que es cierto, baje la situación, nos calmamos, nos perdonamos, hay una reconciliación, todo es de procesos. Fuera de eso también estamos hablando entre hermanos, estamos hablando de sangre inocente. Entonces, obviamente no es lo mismo y no le puedo exigir ese mismo nivel a una persona que ha sido violada por un familiar. No, ven aquí, es como si nada con él. Tiene que haber todo un proceso de restauración delante del Señor, fuera de que si la persona no ha pasado, ¿cierto?, por lo que debe pagar naturalmente, cárcel y demás, pero fuera de eso por un arrepentimiento verdadero, y fuera de eso por frutos de arrepentimiento que solo se ven en esas situaciones a través de mucho tiempo. No voy a exponer a la persona, ¿cierto?, que en el nombre del Señor que se exponga a una situación de violencia en su hogar, de abuso en su hogar. Entonces, eso no es lo que estamos hablando, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho, los temas de abuso, de violencia, se deben llevar ante las autoridades pertinentes. Y no decir que, no, es que esta es la vida que me tocó, es que esto es lo que quiere Cristo para mí. No, para nada. Esos temas se deben escalar a las autoridades competentes y deben tener su curso natural, así como su proceso espiritual. Que si está llamada toda persona, ¿cierto?, a un proceso de perdón y de hallar esa paz en su corazón. Entonces ahí hago la diferenciación porque hay personas aún que hemos conocido en medio del proceso de la iglesia que han pasado por situaciones fuertes y que no podemos juzgar sus procesos en los que están. Pero si tú estás en un proceso natural y normal de relaciones y tienes gente que estás aborreciendo y realmente
hay algo ahí que el Señor te está inquietando, es porque Él quiere que te reconcilies o por lo menos reconcilies y coloques recto tu corazón delante de Él. Entonces el Señor establece este nuevo nivel. El que aborrece a su hermano es un asesino. Todo comienza en casa. Ahora, ¿qué tiene que ver el aborrecer a mi hermano con ser un asesino? Con el proverbio que dice que el Señor aborrece, detesta las manos derramadoras de sangre inocente. Por lo general, cuando tú aborreces a alguien, cuando tú discutes con alguien, cuando tú estás enojado con alguien, y siendo nosotros tan expresivos como somos, usamos mucho nuestras manos. Y puede que, aunque algunos lo hacen, no lleguen a los golpes, pero uno sí con sus manos expresa el aborrecimiento. Tu hijo o alguien te está dando una explicación de algo, no lo quieres escuchar más, tu cónyuge, un familiar, tu mamá, no me moleste. La mano, la palma, ¿sí? Los antiguos hebreos decían, cuando una persona se ruboriza porque siente vergüenza, porque ha sido expuesta, porque está sintiendo una humillación, nuestro sistema manda sangre aquí, a la cara. Los más blanquitos se les nota más cuando se avergüenzan, ¿sí? Se les nota aquí, ¿qué? El rubor, se ruborizan. Hoy en día se disimula más porque pues, las mujeres con el maquillaje más, pero es cierto. Y pues, yo morenito no se me va a notar, es para que morado. Y los hebreos tenían un dicho, y era eso, que aún el hacer ruborizar a alguien, estás derramando sangre inocente. Y va muy de la mano de lo que el Señor dice, el humillar a alguien y demás. Entonces hay peleas familiares, divisiones, el no hablarse más, el no lo quiero ver ni en pintura. Todos estos hechos constituyen aborrecer al hermano, aborrecer al prójimo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, encontramos una primera, ¿sí?, definición de lo que es derramar sangre inocente ya a nivel del Nuevo Testamento, que es al aborrecer a alguien. Estamos en la siguiente diapositiva. Tenemos que esperar a que lleguen los 30 segundos. Listo, muy bien. Y sigamos a la siguiente. En Mateo 5, 21 al 24, el Señor nos da 3 definiciones más. Porque equipara el asesinar con otras cosas. Dicen, Mateo 5, 21 en adelante. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, no asesinarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dile al que está a tu lado, pero el Señor dice. O sea, cuando tenemos nuestras excusas, pero es que Él me hizo, pero es que Él me miró, pero es que Él comenzó. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué me compete a mí? El otro tendrá que dar cuentas delante del Señor. Y si no soluciona su tema, quién sabe cuántos sean esas cuentas. Si no lo soluciona en Cristo, si no se entrega a Cristo, si no hay un arrepentimiento. Yo tengo que dar cuentas de lo que me compete a mí. Y dice, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. Y lleva el asesinato diciendo, no es solo derramar sangre, porque ahí estaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes, diciendo, nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie, no le hemos pegado a nadie, no hemos derramado sangre de nadie. Y el Señor llega y lo lleva, espérense, vamos a hilar más profundo, porque ahí sí volvemos religiosos, ¿no? El mandamiento dice tal cosa. ¿Dónde en la Biblia dice esto exactamente? Y no extraemos el principio. No asesinarás. Nosotros no asesinamos. Y el Señor lo lleva, va mucho más allá de esto. O sea, ese es el punto donde ya el fruto es muy evidente. Pero todo comienza con el enojo. Y si ustedes permanecen enojados, porque ahí es todo aquel que esté enojado. Recuerden que la Escritura también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el enojo tiene su lugar. Claro que sí. Es una emoción, claro que sí. Es parte de lo que nos ayuda a veces a defendernos, a ayudar a los que amamos y demás. Hace parte de una emoción saludable, lo dirían hoy en día. Y tiene su lugar. Pero mantenerse en una actitud de enojo en contra de alguien me expone
ante la corte, me expone a ser culpable. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a la reconciliación. El evangelio de la reconciliación, el ministerio, perdón, de la reconciliación. Por eso la escritura dice, enójate, pero no peques. Airíense, ¿cierto? ¿Cómo lo dice en la versión Reina Valera? ¿Sí? Airéate. Pero sería airaos gracias. Airaos, no airéate. Airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Versículo famoso. Y aquí lo dices, el que esté enojado, el que permanezca enojado, un presente continuo. ¿Qué es estar enojado? Esa palabra es estar irritado, provocado, enojado. Creo que esa la reconocemos muy bien. Y es estar enojado con el prójimo. Entonces vemos que si yo permanezco enojado con alguien, sí, muy bien, ¿cierto? Tenemos esa segunda derramada, que sería un derramamiento de sangre inocente, que es el continuar enojado con alguien. Pero el Señor continúa yendo más allá. Compara el asesinato con el enojo. Pero no solamente eso. Continúa y dice una segunda. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Cualquiera que diga ¿qué? Insensato. Esa palabra para insensato es una palabra raca. En algunas versiones incluso dice cualquiera que le diga raca a su hermano. Pero ahí nos quedamos también, pues, ¿qué significa raca? ¿Cierto? No, seguimos en el versículo. ¿Qué significa raca? ¿Cierto? Significa vacío. Es una expresión de desprecio. O sea que podríamos decir, sí, ahorita sí la siguiente, que es considerar algo como vacío, como inútil. 2 clics, tic, tic. Eso. Al despreciar a alguien. Eso es lo que significa esa expresión de decirle insensato, inútil a alguien. Es despreciarlo. Despreciarlo. Cuando un hijo, su mamá o su papá mayor les dicen algo, quieren ayudarlo. Usted no se meta que usted no entiende de eso. Están despreciando. ¿Qué pasa con el papá o la mamá? Dependiendo de su contexto puede reaccionar, pero usualmente ya el mayor calla, se ruboriza, derrama sangre, se apena. Este chinito que ¿sí? Tuvimos ahí décadas en la casa y demás, ¿cierto? Hablándome de esta manera, despreciándome. Y ahí todo eso el Señor lo ve. Y es un mal de nuestra nación. Ahora, viene en muchas ocasiones porque los papás, ¿cierto?, no sembraron en sus hijos de manera correcta. Hubo también violencia en el hogar. Hubo maltrato en su crianza. Y luego eso se devuelve en los últimos años de su vida. Lo vemos mucho en nuestra nación. Papás, mamás, a veces la mamá quedó sola por lo que hemos hablado, ¿cierto? El hombre que se va a sus aventuras y demás y no sabe cómo llevar ese hogar y a veces se desahoga en sus hijos violentamente, de pronto no físicamente, aunque pasa. Puede ser con sus palabras, con su manera de tratarlos. Luego ellos crecen y usualmente la manera en que le hablan, en que la tratan, mucho de eso fue lo que aprendieron cuando eran pequeños y la manera en que fueron tratados. Acá en este sector donde estamos nosotros, por ejemplo, tenemos demasiadas cuadras llenas y llenas de hogares geriátricos. Porque no hay en nuestra nación, aunque se ve, pero hay una costumbre de que ya, ¿sí?, los hijos ya no están con sus padres, no están con sus madres. Y no necesariamente porque los desprecian, porque ellos fueron despreciados y heridos primero. Y si continúan con ellos en casa, a veces la mamá ya en esa edad lo que continúa es derramando amargura, rencor, y si ya están casados, ya tienen hijos, no quieren eso sobre sus nietos, entonces terminan algunos llevándolos a uno de estos hogares. Cuando uno habla con estos abuelos en muchas ocasiones cuentan de eso. Y dicen, aquí hemos tenido personas ya mayores y demás que nos cuentan,
Yo no fui un buen padre, yo no fui una buena madre, yo no conocí del Señor a tiempo y no pude haber bendecido a mis generaciones. No pude estar ahí para ellos y fui muy duro con ellos como fueron duros conmigo porque no sabía más. Entonces, estas cosas nos competen porque como hijos de Dios estamos llamados a romper con esas iniquidades, esas maneras de actuar y de pensar, de hacer las cosas en nuestra nación. Por eso la Escritura nos llama como padres, ojo, cómo disciplinas a tus hijos, como hijos, ojo, cómo honras a tus padres. Entonces, el despreciar a alguien va más allá de pensar, sí, en el compañero de oficina, en la persona en el Transmilenio, lo incluye, pero comienza en casa, porque es una realidad de violencia que se vive en nuestros hogares, se derrama mucha sangre inocente. El hijo que riega algo, o la hija, y la mamá o el papá, es que usted no sirve para nada, quítese que a mí me toca hacer todo, váyase de acá que no sirve. Despreciando. Sangre inocente. Y eso lo aborrece, lo detesta el Señor. Y luego entramos en dinámicas de miseria en nuestra nación y las personas se preguntan ¿por qué? Mientras van y maltratan a sus hijos, mientras van y maltratan a sus padres, a sus abuelos, mientras van y maltratan a su cónyuge, mientras se derrama y se derrama sangre inocente por medio del aborrecer. Nuestra nación es una nación que se acostumbra y eso nos permea a nosotros. Me miró, no me miró, es que no me dijo. Lo que pasa es que ese tío le hizo algo hace 20 años a mi mamá, entonces ya por eso nosotros no nos juntamos con ese lado de la familia. Toda una dinámica de aborrecimiento, de enojo durante generaciones. ¿Cuántos asesinatos y temas familiares no hay? Literales y también como estos, espirituales, por lo que pasó hace años, décadas, en otra generación. Y continúa permeando a los hijos y a los hijos de los hijos, a los primos. Y no se ven ya. ¿Por qué? Porque algún día los abuelos decidieron que nunca más iban a volver a venir en pintura si fueran familia. Y eso arrastrándolo. Y todo eso es derramamiento de sangre inocente. Porque ya los que están ahí no tienen nada que ver en la culpa de lo que aconteció. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ministerio de la reconciliación. No podemos perpetuar esas dinámicas de derramar sangre inocente. Eso me lleva a mí a cuidarme, cuidarnos. La imagen que yo puse ahí, ¿sí? Que la busqué intencionalmente. No, espérate antes de continuar a esa. Busqué un niño así, porque un niño es muy inocente. Un niño es muy inocente. Y no sé aquí cuántos papás, pero me acordé una vez que regañé muy feo a uno de mis hijos. Y él no era el culpable. Porque escuché solo una parte de la historia que me dijo su hermanita. Entonces me enojé con el hombre, ¿cómo va a hacer esto? ¿Sí? Pero no escuché la otra parte, ¿por qué comenzó esto? Y pensaba en cuántos de nuestros hogares, ¿sí? Aún en Cristo y demás, a veces podemos hacer ruborizar, ¿sí? Avergonzar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en medio de una discusión, de una pelea, y no eran culpables de lo que estamos diciendo. Y estamos derramando sangre inocente, y eso lo aborrece el Señor. Y es para que nos lleve a ¿qué? A ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Sean transformados. Y es para llevarlo delante del Señor y decirle, Señor, si no queremos perpetuar estas dinámicas de derramar sangre inocente, y menos con nuestros hijos, porque como se vuelve algo de generaciones, pero así me crió mi mamá y yo estoy bien, yo no tengo ningún trauma. Preguntémosle a tus hijos, preguntémosle a los que te rodean, porque he escuchado eso, lo hemos leído, lo hemos visto. Personas que excusan. Y si tú piensas que pasar por encima de alguien, que tú estás bien, no lo estás. Sí, o sea, si tú piensas que herir al prójimo y que tú estás bien, es porque en el fondo no lo estás. O sea, ese pensamiento está errado. Nuestros padres excedieron en la violencia, pero por lo menos no levantaron generaciones tan pervertidas como las que están. Una cosa no justifica la otra. Dos males no hacen un bien. Dos males no hacen un bien. Estuvo mal la violencia,
Estuvo mal el maltrato. Y está mal cómo se levantan las generaciones rebeldes. O sea, una cosa no justifica la otra delante del Señor. Cada quien tiene que responder delante de Él. Y la tercera que dice Jesús, dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Ahora, que se lo diga a su hermano. Esa palabra va un poquito más allá, ¿no? ¿Qué significa? Alguna versión dice fauto, que es necio, aburrido, estúpido, tonto. O sea que cada vez que yo digo tonto soy merecedor del fuego del infierno. Tienes que verlo dentro del contexto. Está diciendo cuando tú insultas, cuando ese enojo se vuelve en un desprecio, y ese desprecio ya te lleva a no solamente tenerlo en tu interior, porque tú puedes guardarlo, y igual está mal. Esa persona en el trabajo y me hizo, oye, ahí llegó, mire, hasta camina chueco, todo lo hace chueco, camina chueco, mira chueco, se mueve chueco, el mouse lo coge chueco, y tú empiezas a aborrecer a alguien. De ahí a que eso se vuelva ya en expresiones y ya las empiezas a decir incluso con otras personas, y llega la hora del almuerzo, uy, sí, es que ese tal por cual del jefe, y ese tal por cual, y esa es una no sé qué, y hay un insulto. Y todo eso, dice Jesús, es como un asesinato. Y dice, ustedes escucharon que no se asesinará, que no se derramará sangre inocente, pero yo les digo, en Juan, primera de Juan, el apóstol dice, el aborrecer a alguien. Jesús dice, al continuar enojado con alguien, al despreciar a alguien, al insultar a alguien, todo eso es derramamiento de sangre. Pero como nuestra nación está tan acostumbrada a estas cosas, a veces no lo vemos. No lo vemos. Ya se vuelven hasta cosas jocosas. Insultamos, nos reímos, despreciamos a las personas, pero bueno, por lo menos yo no saqué una pistola y derramé a alguien, ¿no? Esto es menos peor. Derramamiento de sangre inocente. Y comienza en el hogar. Comienza en el hogar. Entonces tenemos estas cuatro cosas, perdón. El enojo me lleva al desprecio, el desprecio al insulto, el insulto me puede llevar al lado oscuro. Puede desembocar en un asesinato literal. Dile a la persona que está a tu lado, recuerda que Jesús fue asesinado por personas muy enojadas. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes que se pusieron de acuerdo, estaban muy enojados con él. Lo despreciaron, empezaron a despreciar su enseñanza, de dónde salió, ese ahí es un hijo tenido ahí fuera del matrimonio, ni siquiera se sabe quién sea realmente el papá. Empezaron a insultarlo. Tú echas demonios por causa del príncipe de los demonios, eres Belcebú. Y eso, si ven, toda la misma cadena de eventos, y los llevó a un asesinato literal. Un asesinato literal. Entonces vemos que Jesús nos muestra, ¿cierto?, que el derramar sangre inocente va más allá que tan solo herir físicamente a alguien. Piensa por un momento así, reflexiónalo. ¿Has hecho ruborizar a alguien con tus palabras, con tus actitudes? ¿Has humillado a alguien? ¿Lo has avergonzado en público? ¿O en privado, pero lo has avergonzado? ¿Le has dicho de pronto a un compañero o a un familiar aún algo que le podías haber dicho en privado, pero lo dijiste en medio de una reunión y lo pusiste, se puso rojo y no era la manera? Si fuera lo correcto lo que dijiste, pero no era el tiempo y el lugar para decirlo o la manera de decirlo. Todo eso constituye derramamiento de sangre. Todo eso constituye una dinámica que no está bien y que no nos podemos acostumbrar a eso. Al humillar a alguien. Es que usted no sirve. Y eso en el trabajo, en la casa, en los diferentes entornos, se da mucho en nuestra dinámica y en especial en nuestra dinámica de nación.
El menospreciar. Los adultos, los padres menosprecian a los niños. Y luego los jóvenes menosprecian a los padres. Y se repite y se perpetúa la dinámica en los hogares y en las generaciones. Y luego la tierra clama por toda esa sangre derramada, tanto en el alma como literalmente la sangre derramada. Por eso es que nosotros no podemos unirnos a estas cosas, por muy normales que sean en nuestra nación. No podemos caer en combatir el espíritu de enojo y de violencia con más enojo y más violencia. No tiene sentido. No puedo combatir el enojo con enojarme también contra ellos y mire lo que están haciendo, porque estoy cayendo en el mismo espíritu. Y Satanás, las tinieblas, felices, porque la iglesia cae en el mismo juego, porque los hijos de Dios caen en el mismo juego. Satanás feliz porque dice, bueno, no logré impedir que conociera de Cristo, pero voy a llevarlo a que toda la vida viva sin que Cristo transforme sus relaciones, su dinámica personal, su dinámica en su hogar. Y si puedo lograr eso, pues es como tener un ateo, pero que ora. Y un autor solía decir, dice, muchas veces oramos como cristianos, pero nos portamos como paganos. El gran dolor de la iglesia. Ay, no, pero yo me congrego, yo creo en Dios, yo le oro, yo le pido cositas y todo. Pero cuando te dice, mira, este es el camino por el que debes andar. Oye, no te mantengas en enojo. Oye, estos son los parámetros para tu vida personal, para tus relaciones, para tus finanzas, para tu matrimonio. Este es el orden. No hay que ser tan religioso. No, eso no. Entonces tenemos el Dios de amuleto, porque es lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, de los padres, de los padres. Seguimos con un culto ahí a los espíritus y a la tierra y que nos vaya bien y ya, pero que no se meta en mi hogar, que no cambie la dinámica de mi vida, que no cambie mis relaciones, que no me diga cómo debo portarme como niño, como joven, como soltero, como esposo, como padre, como hijo. No. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero qué triste que los discípulos de Cristo digamos esas cosas cuando no somos como todo el mundo. En la cabina ya están tan pendientes de mí que apenas toco acá el computador. Salta a la siguiente, pero yo no estoy saltando, sino que estoy bajando aquí unas notas que tengo. Todavía no, pero muchas gracias. Ahora yo soy el que estoy atrasado con respecto a la señal, ¿sí? Muy bien, gracias. Al decirle a alguien algo, incluso si tú tienes la razón, pero lo avergüenzas delante de otros. Porque todo tiene un protocolo. El Señor hasta dejó un protocolo para confrontar a alguien. Ve tú y lo haces a solas. No dijo, ahí en medio de todos dígale las verdades, ahí expóngalo ahí en medio de todo el mundo y humíllelo. Y el Señor lo dejó incluso siendo culpable la persona. Porque dijo, si tu hermano está pecando, está en malos caminos, ve y búscalo tú solo y confróntalo. Porque hay algunos que nos volvemos los fariseos modernos, ¿no? No, pero es que él no era inocente, entonces yo sí le tenía que decir ahí delante de todo el mundo. El alma es complicada, el corazón es engañoso, lo dice en Jeremías. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Al decirle la verdad en la cara, pero lo maltratas con tus palabras, lo humillas, todo eso constituye derramamiento de sangre. ¿Cómo corriges a tus empleados o tus subalternos si tienes? ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Cómo los regañas? ¿Cómo les dices las cosas? Me acuerdo uno de los eventos que más me traumó en mi infancia. Digo porque lo recuerdo, aún más de cuando de pronto me pegaban y otras cosas, ¿sí? Que digamos que las dejamos ahí. Pero hay un evento en particular que lo hizo fue un tío. En mi infancia yo estaba por allá, estábamos visitando a la bisabuela y estaba jugando y demás. Y cogí el control remoto y cambié el canal. Tenía 8, 9, 10 años, no recuerdo. Y me acuerdo desde la mirada de mi tío, ¿sí? Ya un tío abuelo, entonces también era una persona ahí mayor y demás.
Pero me quitó el control y me dijo, estás loco, y me abrió los ojos. Y yo recuerdo esa mirada así, aquí en la cara, uno de niño no todo lo ve para arriba. ¿Sí? Siendo ya todo grande yo, ¿sí? Pero sí, sino como yo lo sentí. Y no fue un grito desmedido ni nada, pero fue la actitud, la palabra, ya no dijo nada, ¿sí? Nada más. Pero fue eso como fue para mí, como hasta lo más profundo. Tanto así que durante mucho tiempo, no solo ese día, sino después, yo pensaba, pero mi tío sí esto y lo otro, y cómo se atreve a decirme eso, y cómo se le ocurre. Y me pasaba eso que le pasa a uno a veces cuando tiene un altercado con alguien, y luego cuando ya estás más calmado o te estás bañando, piensas en qué le hubieras dicho. Uy, yo le había dicho tal cosa, y me dicho esto, y me hubiera respondido, sin hubiera tirado ese control para allá. Y pienso en esa bobada, entre comillas, ¿sí? Pero que es una dinámica de que muestra lo que él vivió en su hogar. Pero cómo eso nos marca y me marca. Y yo he notado a veces reacciones en mí, que puede que no le diga a mi hijo, si está loco, no sé qué, pero sí he notado reacciones donde escucho a mi mamá, en mí. Escucho a mi papá, de mí. Y digo, Padre, ¿sí? Son esas iniquidades, esos patrones que no van delante de ti. Entonces, no te acostumbres a ellos. No puedes hacer nada por lo que ya hiciste. Pero no te hagas el loco con esas cosas, porque ese es el problema. La iglesia nos acostumbramos a hacernos los locos. Pero bueno, igual no soy tan mal papá. Soy un muy buen papá comparado con otros. No soy tan mala mamá. Igual, mire, le hice esto, lo otro, los estoy criando en el camino. No soy tan... Tu punto de comparación tiene que ser siempre el Señor, no el vecino. Ni siquiera tú mismo, ni siquiera tus papás. Es obvio que si tú eres hijo tienes que ir más allá que tus padres. Qué triste donde retrocedas en vez de avanzar. Si tus papás establecieron una plataforma de fe, tú tienes que ir más allá. Qué triste que retrocedas, que repitas las mismas dinámicas. Mis papás se fueron en unión libre esto. Yo también voy en unión libre esto. Y papá dejó a mi mamá a los tantos años. Yo también voy a dejar. Y se repiten esas dinámicas de generación en generación. Cuando en Cristo Jesús deberíamos es ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tus papás la embarraron en esto. Oye, cuídate porque eso puede ser un área débil en ti. Y procura para tus hijos, ¿sí?, no repetir las mismas dinámicas. Y que ellos en el Señor puedan ir mucho más allá. Y mucho más allá. En establecer, en expander el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo tratas a tus padres? Y yo le decía al Señor, por eso se los mencioné lo de las manos, yo decía, bueno, entiendo esta parte en Juan del enojo, pero en Proverbios dice, ¿cierto? Las manos derramadoras. Y ahí fue cuando me llevó a la imagen. Y recordé también, a ver, cuando yo digo, ¿sí ven lo que dice? O sea, ni siquiera lo pienso. Uno dice, o sea, hay una expresión no solo de la boca, sino con tu mano, con tu palma. No, mira, no te quiero escuchar. No, hablamos luego. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, aún con nuestras manos, sin tocar al prójimo, y sin contar lo que se hace con las manos, ¿cierto? Gestos hirientes que se pueden hacer para con el prójimo y demás. Y el Señor entonces quiere que seamos así todos unos repuritanos que ya no podemos ni hacer nada. No. Él quiere ir a tratar el asunto del corazón. ¿Por qué está ese enojo ahí? No permitas que se te amargue el corazón. ¿Cuántos aquí hemos conocido personas amargadas? Además que a veces de pronto en alguna situación nos miramos al espejo. Pero no, pongámosle esta vez al tercero. ¿Sí? Amargadas, así que tú dices, está con una situación de amargura. ¿Tú quieres llegar a eso? Pues eso es lo que hace el enojo no tratado. Eso es lo que hace el aborrecimiento no tratado. Llena de basura el corazón, lo carga, lo llena de amargura. Empieza a heder. Y tú crees que no, que solo es con esta persona, pero empieza a impregnar tus otras relaciones. Empieza a impregnar la manera en que hablas, en que haces gestos, en que te enojas. Empieza a impregnar la manera en que relacionas a otros. Y eso no es vida para ti, ni para los que te rodean. Y no es la vida que Dios quiere para nosotros y con la que has soñado en Cristo Jesús. Entonces, por eso, en Primera de Pedro, como dice Pedro para concluir, dice literalmente, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, tengan todos armonía, compasivos, fraternales,
misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, cada quien debe dar de lo que ha recibido. Si tú estás en maldición, pues maldice. Pero si tú eres un hijo de Dios que ha sido llamado con el propósito de heredar bendición, cuida lo que sale de ti para que sea de bendición para los que te rodean, para los que te rodeamos. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Entonces no me debo enojar, no es lo que dice la Escritura. Recuerda, enójense, pero no peques. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, arregla el problema. El Señor va al corazón del asunto. No lo guardes. No te guardes eso, porque va a cargar tu corazón. Y ese enojo se va a volver en empezar a aborrecer a la otra persona. Y lo que nos reímos y todo, pero pasa. ¿A cuánto no nos ha pasado con alguien que nos empieza a caer mal? Y nos enojamos por alguna situación. Y luego ya empezamos a verle los defectos. Uy, sí, mira, tiene un brazo más corto que el otro. Pues claro, todo lo tiene mal. Sí, y empiezas a cultivar ya el enojo, el aborrecer. Empiezas ya a insultar, porque estás diciendo cómo se ve el cuerpo, todo esto. Y a la final vas en contra de la bendición que fuiste creado con el propósito, llamado con el propósito de heredar bendición. Entonces el Señor dice, si tú fuiste llamado para heredar bendición y has sido bendecido por el Señor, ¿por qué estás maldiciendo? En tu pensamiento, en tu actitud para con el prójimo. Oye, si el Señor te ha bendecido, ¿cuántos pecados te ha perdonado el Señor? En el pasado, presente y futuro. El Señor vio tu peor día y aún así dijo, voy a morir por ti, por ustedes, por mi iglesia. ¿Tú no le puedes pasar que tu mamá se equivocó en la manera en que te dijo la cosa? ¿En que tu cónyuge no te lo dijo de la manera, las palabras correctas? Cuando los cónyuges se humillan mutuamente en público. Teníamos una pareja que amamos mucho, pero él se quejaba mucho de que la esposa, cuando estaban con otros, hacía chistes siempre burlándose de él. Y él ya le había dicho que eso no le gustaba, pero igual ella lo continuaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Derramando sangre inocente. Cuando ella le había dicho, eso no me gusta, me hace sentir mal, ¿sí? Y demás. Entonces no fuimos creados para maldecir, para insultar, para hacer el mal. Fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, que caminemos a la altura de nuestro llamado, que rompamos con esos patrones de violencia. La tierra está clamando por la violencia, sangre derramada en nuestra nación durante décadas y siglos. Que hagamos la diferencia en nuestros hogares como hijos de Dios, ¿sí? Para con nuestros hijos. Que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que donde hemos derramado sangre inocente, aprendamos a pedir perdón. Eso no nos hace menos. Los papás tradicionales creen que al pedirle perdón a sus hijos pierden autoridad, cuando más ganan autoridad. Les están mostrando cómo se lidia con los errores. Que están mostrándole, cuando yo me equivoco, debo pedir perdón. Les estás enseñando con tu ejemplo. Pero si yo nunca pido perdón, si yo paso por encima de los que me rodean y bueno, ya estamos bien porque ya nos contentamos, pero no pedimos perdón, estamos empezando a guardar cosas ahí. Y luego se salen a la luz, salen estas dinámicas, sale una discusión, ¿cierto? En los hogares y se recuerdan cosas, como decía un meme que vi esta semana, ¿sí? Decía, ahí Matusalén escuchando a su esposa reclamarle por algo que hizo hace 741 años. Pero es porque a veces hay cosas sin resolver. Y son de parte y parte, porque puede que ya ha habido una petición de perdón, pero si la otra persona continúa albergando cosas de hace 741 años, tiene que evaluar su corazón porque se está llenando de amargura. Porque entre más viejo sea ese dolor, más empieza a estancar y demás. Entonces,
Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a tomar la cena, porque este es un derramamiento de sangre inocente que se hizo a favor nuestro, el de Cristo. Entonces voy a invitarlos para que oremos juntos, que con confianza por su derecha, a mi izquierda, podamos pasar a tomar la cena. Por favor, la regresamos a nuestros lugares y vamos a orar. Entonces sí, por favor, pasen con confianza, por favor, mientras va pasando aquí el grupo de alabanza. Te damos gracias, Padre, por la provisión, Señor, por aquellos que han hecho su transferencia, que han traído hoy el mercado de amor, Padre, diezmos, ofrendas o primicias. Colocamos delante de ti, Señor, la alacena de cada hogar, Padre. Te pedimos para aquellos entre nosotros que están buscando empleo, Señor, que se abran esas oportunidades también, Padre, para que puedan ser bendecidos en esa área para bendecir a otros, Señor. Te damos gracias por la provisión, Señor, también emocional, Señor, espiritual, Padre, de cada hogar. Te damos gracias, Señor, por la provisión de esta casa, Señor. Da inteligencia y sabiduría para la dirección de los gastos, para sembrar en la tierra que tú quieres que sea sembrada, Padre, en las personas en necesidad, Señor, para ser buenos administradores de lo que tú depositas, Señor, en tu iglesia. Continuemos pasando y tomando la cena para que oremos juntos todos con la cena en la mano. Gracias, Padre. Porque sabiendo cuánto aborreces el derramamiento de sangre inocente, por amor derramaste la sangre más inocente que la de tu Hijo. Y somos beneficiados de ese derramamiento de sangre inocente, pura, sin pecado. Te damos gracias porque este vino, Señor, este pan, Señor, tu sangre, tu cuerpo se derramaron y fueron entregados, Señor, para sellar ciclo de violencia, para sellar, para finalizar con esa violencia en el corazón del hombre, de tus hijos. Y te pedimos perdón porque aún después de conocerte continuamos perpetuando, a veces ya no físicamente, pero nuestras reacciones, emociones, manera de enojarnos, menospreciarnos. Y te pedimos, Padre, perdón por aquellas situaciones que trajiste a memoria en medio de esta mañana de la enseñanza, Señor. Lo que a cada uno has traído a memoria, te pedimos perdón
por haber participado en el derramamiento de sangre inocente, sea con un padre, con un familiar. Te pedimos la fortaleza, Señor, porque si está vivo sabemos que tenemos que pedirle perdón a esa persona y decirle: perdóname porque no fue la manera de hablarte, perdóname porque no fue la manera de decirte. Si la persona que el Señor trajo a memoria continúa con vida, tienes o debes, no tienes, deberías buscarla, escribirle, llamarla y decirle: perdóname, no fue la manera de hablarte, perdóname, no fue la manera de decirlo, perdóname, no estuvo bien. Como te hice sentir, como te hice ruborizar, sentir avergonzado, menospreciado. Padre, te pido, Señor, que coloques estas palabras tan profundo en nuestro ser, Señor, que sean una impronta en nuestro corazón, para que podamos ver, Señor, como tú ves. Podamos ver, Señor, cuando nos hacemos partícipes, Señor, de esas obras de las tinieblas, de ese derramamiento de sangre, aún en medio de pronto de actitudes que ya considero como parte de mí, que ya no veo. Por favor, trae tu luz, Señor. Así como te pedimos por la luz para la nación, te pedimos luz, Señor, para cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestra congregación, Señor, de nuestra ciudad y nuestra nación, pero comenzando en cada corazón, Señor. Te pido para que traigas a memoria, Señor, las cosas pasadas, las presentes, Señor, y aún las futuras, Padre, para que podamos ver esas actitudes, Señor, esa manera de reaccionar, aquello, Señor, que va en contra de tu diseño de amor, de paz. También te pido, Padre, para que sea evidente, Señor, ese pozo de agua de nuestro corazón. Y si hay aguas estancadas, aguas amargas, Señor, que sean evidentes, Padre, para sacarlas de ahí, Señor. Porque a veces podemos decir: no sé por qué reacciono así, no sé por qué reacciono de esta manera con esta persona, y es porque hay recuerdos, hay falta de perdón, hay amargura. Por eso pedimos que salga a la luz, Señor, para que lo que está realmente de fondo sea sanado y tratado por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque nos permites tomar de tu sangre, una sangre inocente, para pagar por todos los culpables, Señor. Y a veces veo tan culpable a mi prójimo y no veo que tu sangre fue derramada por mí también, por mis culpas, por mi pecado. Trae luz a nuestras vidas, Señor, y que seas mostrando a cada uno, Padre, el camino por el que debe andar en su relación con sus hijos, con cónyuges si lo hay, familiares, mamás, papás, Señor. Que seamos esos hijos de paz, Señor, que llevemos ese ministerio de la reconciliación, y que así debamos pedir perdón una y otra vez, pero que lo hagamos mientras estamos en ese proceso de transformación. No queremos seguir perpetuando la violencia, Señor, en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, aún en la calle, Señor, con ese enojarnos y demás los unos con los otros, conductores con peatones, ciclistas y demás. Tanta violencia, Señor, y todo comienza en el corazón. Por eso nos exponemos delante de ti, Señor, y que tan cierto como tu sangre, tu carne, como el pan, como el vino que vamos a tomar, que sean estas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que sea esa actitud en cada uno de nosotros de caminar a la altura de nuestro llamado, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Amén. Come del pan si no lo has hecho y toma de la copa, y te invito a que podamos entonar esta canción juntos a manera de oración. Amén, Padre. Elevamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación, tu iglesia, Señor, la ciudad y la nación, pidiéndote, como lo expresamos en esta alabanza, que vengas, que intervengas, que hagas lo que debes hacer, Señor, y que nosotros hagamos la parte que nos compete, Señor. Gracias, Padre, por la obra que haces en cada uno de nosotros. Gracias porque nos llamaste del reino de las tinieblas, Señor, al reino de la luz, Señor.
Y la luz trae consigo compromiso, responsabilidad, una nueva manera de hacer las cosas. Te pedimos, Padre, para que como iglesia destaquemos por hacer las cosas a tu manera, Señor, y no como la hicieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Que como iglesia rompamos todo ciclo, toda maldición, toda iniquidad en el nombre de Jesús, todo derramamiento de sangre inocente por no sentarnos a escuchar, a hablar, a dialogar, a comprender. Una tarea imposible para los hombres, pero contigo todo es posible, Señor. Contigo todo es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Y porque si tú nos has dado estos encargos y estas cosas, es porque es posible caminar en ellos. Amén. 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 Dale una palabra de bendición a la persona que está a tu lado. Dile que Dios te continúe bendiciendo. Que continúe manteniendo tus manos limpias. Amén.